La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Ah, Aunque pareciera que es un libro, en realidad la palabra Biblia proviene del vocablo biblión, que significa conjunto o colección de libros. ¿Ok? Hay muchos tipos de Biblia. Por lo regular casi siempre la gente se confunde porque hay de diferentes colores, de diferentes portadas, de diferentes tamaños, pero en realidad es que solamente hay una sola colección que fue inspirada por Dios según las escrituras y que de alguna manera vamos a aprender hoy. Hoy traje bastantes tipos de Biblias. Las portadas son diferentes. Por ejemplo, tengo esta, es una Biblia en inglés y un poco pequeña. ¿Qué es lo diferente? En realidad el tamaño simplemente es por el tamaño de la letra. Hay Biblias personalizadas hoy en día. Por ejemplo, esta Biblia me la regalaron. Aquí le pusieron mi nombre con una portada azul y verde. Esta Biblia en especial es bilingüe, viene en inglés y en español. Hay Biblias que traen separadores de libros. Esta, por ejemplo, no trae ninguno, entonces tú tienes que buscar los libros. Hay otras Biblias, por ejemplo, esta es un tamaño más mediano, pero trae separadores de libros aquí. Entonces traen abreviados los nombres de la Biblia. Cuando buscas un libro es más fácil porque, por ejemplo, si busco yo el libro de Mateo, aquí está la abreviatura de Mateo y solamente pongo mi dedo y se abre automáticamente en Mateo. Depende al gusto de cada persona. Como dije, entre más grande es la letra de la Biblia. Esta es otra Biblia muy bonita, es con portada negra, también tiene separadores y de igual manera la letra es bastante grande y esta también trae concordancia bíblica. Ahorita vamos a explicar qué es todo esto. Y una de las Biblias que más me gusta es esta. Esta es solamente el Nuevo Testamento, ahorita también vamos a explicar, pero esta viene la traducción del griego al español. Entonces, esta Biblia es en griego, pero abajo viene traducida en español. Hoy en día hay muchísimos tipos de Biblias, como dije al comienzo. Hay unas, de hecho, que vienen con cover, como esta, trae un cover en donde traen bolsas para que no se te maltrate, la guardes, la traigas a todos lados. Pero al final de cuentas lo más importante pues es leerla, ¿verdad? Aquí tengo otra mucho más grande. Esta Biblia también es la misma, nada más que esta trae dibujos y es un poco como más, yo la llamaría religiosa, ¿verdad? No es malo, la letra es muy grande y vamos a explicar por qué hay tantas Biblias, ¿ok? Entonces, ¿qué es una Biblia? Es un conjunto de libros canónicos. ¿Y qué significa canónicos? Separados. ¿Ok? Entonces es un conjunto de libros separados, canónicos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66, 66, ¿ok? Son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Así es de que si vamos a cualquiera de estas Biblias, ustedes van a ver que todas las Biblias tienen un índice. Aún la Biblia digital del teléfono, ustedes van a mirar que todas las Biblias tienen un índice. Es en donde nos dice todos los libros. En esta tiene aquí, yo tengo marcadas todas mis notas. Esta es mi Biblia personal y tiene 39 libros el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Vamos a a explicar más adelante qué significa Nuevo Testamento y Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Pero por ahora solamente quisiera que entendieras qué es la Biblia y cómo puedes leerla. Así es de que, número uno, antes de aún de tomar esta clase y de continuar, es bueno siempre que ores, aún antes de leer tu Biblia,
Una oración sincera, una oración solamente en donde le pidas a Dios que puedas entender lo que vas a leer y que no te confundas. Así es, simplemente, por ejemplo, en este momento puedo dar un ejemplo en donde tú puedes decir, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús pueda entender lo que voy a leer y que sea de bendición lo que voy a aprender en el nombre de Jesús. Así es, esa es una oración sencilla, no tiene que ser igual, pero eso te va a ayudar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda ayudarnos. Así es de que, ¿qué es la Biblia? Es un conjunto de libros canónicos que son inspirados por Dios. Amén. Dice en la Biblia, el segundo libro de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, a cabo de que todo el hombre sea perfecto, y eso también tú lo puedes leer más adelante. Entonces, antes de enseñarte los diferentes tipos de Biblia, quiero mencionar algunos conceptos que muchas personas tienen que no son verdad. Número uno, ¿quién puede leer la Biblia? ¿Solamente los sacerdotes? ¿Solamente los pastores? ¿Solamente gente preparada? No, todos, todo mundo podemos leer la Biblia. La Biblia la puede leer toda persona. ¿Por qué? Porque es como un manual que Dios nos ha dejado. Si tú compras un teléfono, aunque sea fácil de prender, de usarlo, trae consigo un manual. Si tú compras un aparato eléctrico, no sé, cualquier cosa, todo trae su manual. El manual que Dios le ha dado al hombre es la Biblia. La Biblia es como nuestro manual. La Biblia habla desde que Dios nos creó hasta cómo va a ser el fin del mundo. En esta Biblia nos habla de cómo debemos de ser como hombres, cómo deben de ser las mujeres, cómo debe de ser el matrimonio, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos de ser socialmente. Absolutamente de todo habla la Biblia. No hay un tema del cual la Biblia no hable. Habla de todo, de todo, de todo. Entonces, ¿quién puede leer la Biblia? Todos, absolutamente todos. Entonces, muchas veces hay una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Satanás dice la Biblia que es un ángel caído que siempre busca el alejamiento entre Dios y el hombre, la división, el que estén separados. Satanás quiere que nosotros no aprendamos, que no nos acerquemos a Dios, que vivamos en la ignorancia. Y eso debemos de nosotros saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros no va a ser tan fácil aprender o acercarnos a Dios, pero eso es lo que Dios desea al fin de, para que tú y yo, todos nosotros seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu salud, Dios quiere bendecir tus finanzas, ¿por qué no? Dios quiere bendecirnos porque Él nos ama. Dios nos ama. Dice la Biblia que Dios nos ama en Juan 3:16. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, es cuando nosotros tenemos que entender que Dios a través de diferentes medios nos quiere hacer saber su voluntad. Número uno, a través de la Biblia. Número dos, a través de enseñanzas como esta. Número tres, a través de predicaciones, de videos, etcétera. Dios de alguna o de otra forma nos va a hacer saber su voluntad, y toda la voluntad de Dios está encerrada en este libro, en este conjunto de libros. Así es de que, ya que vimos que hay muchísimos tipos de Biblia, tenemos que entender que la Biblia, cuando nosotros hemos decidido comprar una Biblia o bajarla en el teléfono, una aplicación, no sé si se mira, pero yo aquí tengo mi aplicación de la Biblia. Tengo un app en donde solamente presiono y me aparece todos los libros, si necesito artículos, todo, 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 todo. Entonces, ya que decidiste qué Biblia comprar, es importante también que sepas cómo comprarla.
yo en lo personal se me haría muy difícil comprar una Biblia de este tamaño, porque no puedes andarla cargando, es un poco incómodo, ¿no? Es como para tenerla en la casa, pero aún así es muy incómoda esta Biblia. Si tienes espacio, qué bueno, y si te gusta también, cada quien su gusto. En precios varían según el diseño, varían según el material. Esta Biblia es muy económica. Estas las compramos en Walmart, una ocasión que andábamos repartiendo Biblias en las calles, ¿verdad? Esta es muy económica, me parece que costó como $3, no sé, en pesos serían tal vez 60 pesos, yo creo, al día de hoy, si no me equivoco, y si no, discúlpenme. Entonces, es muy importante también saber qué Biblia vas a comprar, con cuál te sientes más seguro, con cuál te sientes mejor como para estarla leyendo toda tu vida, es para toda la vida. Entonces, a mí en lo personal me gusta este tamaño mediano y que trae separador de libros. Entonces, eso es lo más importante. Compra una Biblia que tú vas a saber que la vas a manejar y que la vas a traer contigo en todas partes. ¿Ok? Entonces, bueno, que ya aprendimos. ¿La Biblia quién la puede leer? Todos. La Biblia es para todos. Hay ciertas costumbres, diferentes supersticiones que son mentiras, ¿no? Entonces, es bueno también tener en claro todo eso. Por ejemplo, en una ocasión me decía una persona, ¿qué pasa cuando la Biblia se te cae o se te moja o se te rompe, ¿verdad? Aunque es lo que contiene es divino, también debemos de entender de que lo más importante es nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo es que la vamos a leer? Pero si por algo se nos rompe, se nos quiebra, pues hay que comprar otra y no pasa nada. Dios no nos castiga, no es una maldición, eso simplemente son supersticiones, pues la tiramos y compramos otra, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, es simplemente un libro, pero lo más importante es lo que Dios va a hablar a través de nuestra vida, cómo nosotros lo vamos a entender y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿ok? Ahora, otra tercera cosa, ¿es pecado no creer en lo que está escrito aquí? Eso sí es pecado, eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque es un libro escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el no creer que es un libro inspirado por Dios, eso sí es un problema y debemos de pedir ayuda a Dios, pero gracias a Dios creo que ni tú ni yo que estás viendo este video tenemos ese problema, porque si hemos comenzado a ver este video es porque queremos aprender. Así es de que una vez que ya decidiste cuál es la Biblia que vas a comprar, te vas a dar cuenta de que de los 66 libros, tú puedes decir, empiezo por el primero, que sería lo más lógico, pero la mayoría de pastores, de misioneros, de siervos de Dios, de maestros, te van a decir que comiences en el Nuevo Testamento. Así es de que, ¿qué significa eso? Como dije, son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Así es de que todas las Biblias tienen la separación en donde comienza el Nuevo Testamento. Aquí les voy a enseñar con esta Biblia que está más grande. Todas las Biblias se dividen en dos. Aquí está Antiguo Testamento y todos estos son los 39 libros, y después viene el Nuevo Testamento. Automáticamente cuando tú localices el Nuevo Testamento, que va a haber una división en tu Biblia, va a comenzar el Evangelio de San Mateo. Aquí está, Mateo. Luego, en cuanto tú encuentres el Nuevo Testamento, vas a encontrarte el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿por qué está la Biblia dividida en dos? Porque al comienzo, mira, aquí tengo unas cosas guardadas, del Antiguo Testamento, desde el primer libro, que es Génesis, es desde la creación del mundo
hasta antes del nacimiento de Jesucristo. Nada más para dar algo básico, así, algo muy superficial, después entraremos más a profundo en otros temas. Antes de Jesucristo había un pacto entre Dios y los hombres para la redención de sus pecados, es decir, para el perdón de sus pecados. ¿Ok? Entonces, había un pacto entre Dios y los hombres. Ese pacto está narrado desde Génesis, como dije, si tú lees Génesis no tiene nada de malo, solamente es un consejo. Viene la creación de Adán y Eva, la creación del mundo, viene la creación de la naturaleza, de todos los seres vivientes, y posteriormente viene Abraham, después viene Moisés, después vienen los patriarcas, los profetas, David, viene toda la historia del pueblo de Israel, del cautiverio, de la liberación, y viene todas estas historias desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Entonces es el Antiguo Testamento el que habla desde la creación del hombre hasta el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Después, el Nuevo Testamento es un nuevo pacto entre Dios y los hombres, en el cual ahora hace un pacto Dios en donde la salvación de nuestras almas es a través de Jesucristo, ya no de un cordero. En el Antiguo Testamento sí era un cordero literalmente. Ahora Jesucristo se le llama el Cordero de Dios, pero porque Jesucristo viene a ponerse en lugar del cordero. Y ahora nosotros ya no llevamos corderos a sacrificar para que Dios nos perdone, sino que el Cordero de Jesucristo, inmolado, murió y fue crucificado en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia y fuéramos salvos. Entonces, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿En dónde estamos viviendo? En el nuevo pacto. No por eso quiere decir que ya no debemos leer estos libros. Sí debemos leerlos y nos van a ayudar muchísimo, pero ahora estamos en el nuevo pacto. De hecho, el primer libro de Mateo, en cuanto tú pases la primera hoja del Nuevo Testamento, el primer libro, que es como dije el Evangelio del apóstol Mateo, vas a encontrar con que el primer capítulo, de hecho no lo vas a entender muy bien, pero solamente es el primer capítulo, no te desanimes. Va a hablar de la genealogía de Jesucristo y no vas a entender casi nada, pero una vez que llegues al versículo 18, vas a comenzar a entender todo lo que Dios en su misericordia quiere que aprendas. Así es de que antes de comenzar a leer, como dije, pide a Dios que te dé sabiduría. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es un buen momento donde puedes arrepentirte de todos tus pecados, pedir a Dios que tome control de tu vida en una oración muy personal, con tus ojos cerrados para que no te distraigas, y puedes decirle: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, te pido que tomes control de mi vida, te pido, Padre, que me des sabiduría, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que moriste por mí y que fuiste crucificado en la cruz del Calvario, y creo que resucitaste al tercer día. Por eso te pido, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Este es un buen momento, porque dice la Biblia que tenemos un velo en los ojos, y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, se nos cae ese velo y comenzamos a entender cosas que antes no entendíamos. Entonces, cuando llegues al versículo 18, va a decir así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció y bla, 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 bla. Y entonces es cuando vas a comenzar a entender todo lo que está escrito en la Biblia, y vas a ir avanzando, avanzando y avanzando. Entonces, ya que compraste tu Biblia, ahora debes de saber de que está dividida en dos: Nuevo y Antiguo Testamento.
vas a leer el Antiguo Testamento. Si tú quieres leerlo, léelo. Yo solamente te recomiendo de una manera muy humilde y personal que comiences en el Nuevo Testamento y después entenderás el Viejo Testamento. Entonces, una vez que comienzas, te vas a encontrar que en cuanto tú comiences a leer otros libros o a escuchar predicaciones, vas a encontrarte con de repente que nosotros decimos, abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 18, o abre tu Biblia en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, ¿verdad? Entonces, cuando tú comiences a leer tu Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia está dividida en párrafos. Todo eso lo hizo el hombre. La división de párrafos en cada Biblia se le llama perícope. Perícope. Quiere decir que fue dividida conforme al conocimiento del hombre, conforme ellos pensaron que cada párrafo debía de ir separado. Entonces, todas las Biblias están separadas en pasajes y esos pasajes están divididos en capítulos y versículos. Capítulos y versículos. Todas, por lo general, traen un número muy grande que divide el párrafo, el capítulo. Ese número grandote es el capítulo. Un capítulo es un conjunto de versículos. Parece un poco revuelto, pero es fácil, después lo vas a entender más. No es tan complicado. Se hace complicado porque puede ser la primera vez que estás escuchando esto, pero no hay problema, para eso estamos, para aprender. Entonces, toda la Biblia está dividida en párrafos, en secciones de letras. Entonces, una vez que tú empiezas a ver, vas a mirar los números grandotes, ese es un capítulo, un conjunto de versículos. Un capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, y los versículos es los enunciados en los que está separado cada capítulo. Entonces, cuando tú comienzas a ir a la iglesia, a congregarte, a conectarte con nosotros en línea, vas a mirar que te vamos a decir, ve a Juan 3:16. ¿Cómo es que se lee o cómo es que entiendes a dónde vas a leer? Bueno, hay una manera de escribir y de explicar. El pastor o el maestro siempre te va a decir primero el nombre del libro, después el capítulo y después el versículo. Algunos mencionamos si está en el Antiguo Testamento o si está en el Nuevo Testamento para que tú sepas en dónde buscar. Por ejemplo, si yo te dijera, vamos a San Juan, capítulo 3, versículo 16 del Nuevo Testamento, vas a ir al Nuevo Testamento y vas a buscar San Juan, el libro de San Juan. Es así. Primero te voy a dar el nombre del libro, después te voy a dar el número del capítulo y después te voy a dar el número del versículo. Entonces, así es como se escribe, así es como se explica y así es como se lee. Primero el nombre del libro, San Juan. Pudiera ser aquí Mateo, Marcos, Hechos, Romanos, Corintios, Éxodo, Salmos, Proverbios. El nombre del libro, San Juan. Así es como se lee y así es como se escribe. Capítulo 3. Primero te van a dar el capítulo. Acuérdate, el número grandote, el que separa las secciones, los párrafos. Y después te van a dar el versículo. Versículo 16. Y así es como se escribe. El capítulo separa al versículo con dos puntos. Con dos puntos. Esto es bien importante porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios ordenado. Y aún en la escritura el Señor nos ordena y nos enseña. Entonces, Juan 3:16, así es como se escribe, así es como se lee, así es como se busca, así es como lo vas a encontrar. Vas al libro de Juan, vas al capítulo 3 y vas al versículo 16. Si dijéramos, vamos a San Juan 3, 1 al 19, es decir, en este ejemplo solamente nos estamos refiriendo a un versículo, versículo 16. Pero si vamos a leer más versículos para un estudio bíblico, entonces decimos primero el libro, vamos al libro de San Juan del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 1 al 19. Entonces es capítulo 3,
dos puntos, porque puede ser el capítulo 12, el capítulo 13, por eso debemos de tener dos puntos que separan al capítulo del versículo. Capítulo 3, versículo 1 y el guión, la diagonal, perdón, el guión, siempre, 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 esta línea horizontal va a separar de qué versículo a qué otro versículo. Libro, versículo a versículos. Dos puntos, capítulo, versículo a versículos. Quiere decir que vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 19. ¿Qué pasa si no queremos solamente leer el versículo 1 al 19 y queremos leer otros versículos y otros capítulos dentro del mismo libro? Se escribe, vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 14, punto y coma. El punto y coma, que es este signo, ustedes lo conocen, separa capítulos y versículos dentro del mismo libro. Entonces sería San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 14. Y San Juan, capítulo 5, versículo 3. Estás en el mismo libro, pero leyendo diferentes partes dentro del mismo libro de la Biblia. Espero que quede un poco claro. Si no, puedes pausar el video y regresar un poco y practicar con tu propia Biblia. Esto nos va a ayudar mucho para poder aprender, poder enseñar a otros y salir de la ignorancia, aprender. Dios nos llama siempre a que estemos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Por eso es que a Dios le interesa mucho que sepamos leer nuestras Biblias. En este pequeño curso que estamos haciendo, que hemos hecho, con mucha humildad te voy a motivar a que también hagas tareas. Las tareas te van a ayudar a que tú investigues por tu propia cuenta a través de diversas fuentes de información que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano tan fácil para que tú mismo investigues, tú misma investigues y puedas aprender más y sea más de bendición para tu vida. Entonces, ya una vez que tú decidiste qué Biblia comprar, no sé cuál escogiste, ahora has comenzado, has detectado en dónde está el Nuevo Testamento y has comenzado a aprender viendo este video y has identificado el Nuevo Testamento y has comenzado a leer el capítulo 1 de Mateo y has comenzado y has seguido leyendo. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Cómo sé hasta dónde parar? ¿O será que hoy leo una parte y mañana otra parte? Ojo, Dios es un Dios de orden, por lo cual hay diversas formas de leer nuestra Biblia. Hay muchas personas, no estoy juzgando ni criticando, que piensan que la Biblia es como un libro de magia, y no es así. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios sabio. Hay personas que por muchas diferentes razones, entre ellas emoción, mala enseñanza, que nunca tomaron un curso como este, nadie les enseñó, posiblemente simplemente porque ellos así lo piensan, toman la Biblia como un libro mágico. Y tienen la Biblia y de repente piensan que leerlo es como abrirlo así y leen lo que está y piensan que así es como Dios te va a hablar así como mágicamente. Y esto no es así. Pudiera ser que algún día, por coincidencia, sí abras tu Biblia y leas algo que sí Dios te está hablando, pero en realidad Dios no nos habla a través solamente de un versículo. Dios nos habla a través de toda la Biblia. Si queremos que Dios nos hable, hay que leer toda la Biblia. Y si vamos a comenzar a leerla así como tú vas a comenzar, comienza en orden. Entonces, no funciona creer que es como un libro mágico. No funciona que la tengas al lado de tu cama, en tu cabecera, en tu buró,
en donde la tengas y de repente pienses que es todo como que ahora que me va a hablar. Yo eso no te lo recomiendo, no lo creo absolutamente nada. Creo que Dios es un Dios de orden y hay que leer toda la Biblia para poder entender todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así es de que empieza en orden. ¿Cuál es el orden? Si empezaste en Mateo, yo mi Biblia la tengo toda marcada, y hoy lees el capítulo 1 y no lo entendiste, vuélvelo a leer. Nadie nos está correteando. Hey, es tu Biblia, es tu tiempo con Dios, disfruta tu tiempo con Dios. No hagas un tiempo muy religioso. No entendiste, te distraíste posiblemente un poco, no importa, apenas estás comenzando, vuelve a leerlo. Lee dos versículos. No es la cantidad la que importa, sino la calidad. Si ya leíste, entendiste, sigue leyendo. Y si estás muy interesado, sigue leyendo y sigue leyendo. Si hoy leíste esto y sigues entendiendo, no vas a entender posiblemente todo súper claro. No te preocupes. Después la puedes volver a leer. La puedes leer cuantas veces quiera. La Biblia está en tus manos. No está en las manos de nadie, está en tus manos. Si tú sigues leyendo y ya te dio un poco de sueño, ya te tienes que ir a trabajar, la hora tú decides a qué hora vas a leerla. No tiene que ser necesariamente lo último. A Dios le tenemos que dar las primicias, lo mejor de nosotros. Fija una hora para leerla. Yo en lo personal es la primera cosa que hago en mi día. Yo tengo mi Biblia digital y también tengo mi Biblia impresa, y para serte honesto, uso más la digital hoy en día, pero sigo usando la imprenta también. Entonces, lo que hago en la imprenta es de que cuando voy leyendo y dispongo 10 o 15 minutos para leer mi Biblia, marco con un plumón fosforescente, o como dicen en Estados Unidos, un highlighter, y marco en donde me quedé. Algunas personas usan algo como esto, es un separador, y lo ponen y cierran su Biblia y saben que ahí se quedaron. Si en la noche o en la tarde tú vuelves a leer tu Biblia, sabes en dónde te quedaste y sigues leyendo. Eso te va a ti a hacer un creyente con disciplina, con orden. Y así sucesivamente. Si hoy leíste hasta acá, la próxima, pon tu separador, marca con una pluma. A veces yo doblo un poco la hoja, eso es al gusto cada quien, y la cierras y así sigues leyendo, sigues leyendo, sigues leyendo. Eso es un consejo, no es algo que se tenga que ser exactamente así, es algo que simplemente yo te aconsejo. Y posteriormente, hay muchas otras fuentes que Dios en su misericordia ha permitido que también te ayudan. Por ejemplo, pensemos en que tú estás leyendo tu Biblia, pero de repente, por alguna circunstancia, dices, ¿qué piensa Dios del amor? O puedes decir, ¿qué piensa Dios de robar? No sé qué se te venga a tu mente. ¿Qué piensa Dios de mentir? ¿Qué piensa Dios de las finanzas? ¿Qué piensa Dios? Y tienes un sinnúmero de pensar. Hay unos libros, vienen también de muchas maneras. Yo tenía el mío, pero ahorita no lo encontré. Que son libritos que venden en Amazon o en una librería cristiana y se llaman concordancias bíblicas. Concordancias bíblicas. Son libritos así que son como diccionarios y vienen en orden alfabético de la A a la Z. Entonces, si tú tienes curiosidad de qué habla Dios del amor, buscas en tu concordancia bíblica por orden alfabético, como el diccionario, y buscas, y encuentras la palabra amor. Y ahí en esa palabra amor te van a aparecer todos los libros y versículos bíblicos en los que Dios habla del amor. Entonces, como ya sabes leer tu Biblia, libro, capítulo, versículo o versículos, vas y buscas en tu Biblia y vas a encontrar todo lo que Dios habla de amor. Bien, ¿quieres saber qué piensa del enojo? Buscas la palabra enojo y te va a aparecer todos los versículos que hablan del enojo en la Biblia. Esa es una concordancia bíblica. No he buscado si hay en aplicación, voy a buscar, yo creo que sí, ya debe de haber. También hay Biblias
yo aquí tengo una, que ya traen la concordancia bíblica en la misma Biblia. Muchas de ellas la traen al final. Entonces, al final trae el abecedario y trae todas las palabras que tú te imaginas y que quieres saber de qué habla. Por ejemplo, esta Biblia trae concordancia bíblica y también trae concordancia por temas. Entonces, por ejemplo, trae preguntas hasta el final de la Biblia. Hay Biblias que ya traen la concordancia. Si vas a comprar tu Biblia, puede ser una buena opción. Y si no, compra una concordancia, son muy económicas. Por ejemplo, esta trae preguntas, concordancia en manera de preguntas y dice, dice aquí que Jesucristo murió y resucitó por ti. Después aquí dice que recibas a Cristo como Salvador y Señor, que la decisión, estas son como respuestas, pero debe de haber venido aquí una pregunta porque se divide en preguntas. O sí, dice, la Biblia dice que el pecado te separa de Dios y vienen así temas y te va todos los versículos. También hay unas que traen mapas para que entiendas lo que estás leyendo del pueblo de Israel, de la geografía que utiliza la Biblia. Y hay otras que de hecho hasta traen como la traducción porque va a hablar de diferentes medidas, ¿verdad? Como por ejemplo en codos. Codo era una medida que usaban en el lenguaje que está escrito en la Biblia original, y un codo también habla a tiro de piedra, ¿no? Entonces todas esas medidas te las da en tu lenguaje actual que tú entiendes. Entonces ya para terminar, ya casi para terminar este curso, uh, quisiera decirte de que todas las Biblias, y aquí viene la tarea, todas las Biblias, si tú las miras aquí en esta parte, te dice qué traducción es. Esto es fácil y no te voy a enredar y vas a aprender. La Biblia original, ustedes saben que la salvación viene de los judíos, dice la Biblia, ¿verdad? De hecho, el mismo Señor Jesucristo era judío. Entonces, todas las Biblias vienen de una Biblia original. La Biblia original está escrita en dos idiomas, griego y arameo. La escritura original, los rollos, el que leyó el Señor Jesucristo cuando abrió el rollo de Isaías, porque en aquel tiempo eran rollos, no era un libro impreso como este, todos esos rollos estaban escritos en dos idiomas, griego y arameo. Cuando vino el Señor Jesucristo, el griego era como el inglés, como un idioma casi universal, ¿verdad? Entonces, los escritos originales están escritos en griego y arameo. De esos escritos originales vienen las traducciones a todos los idiomas del mundo. Esto es muy fácil y va a ser de mucha bendición lo que estás aprendiendo. Entonces, los rollos originales que están escritos en griego y arameo, los toman las personas que estudian los idiomas, lógicamente creyentes en Dios, y las traducen a su idioma. Te voy a dar ejemplos muy básicos, muy fáciles para que me entiendas. Supongamos que este es un rollo en griego, vamos a hacer aquí, digamos que este es un rollo así viejo en griego. Entonces, un hombre que habla, ¿qué te gusta? Francés, agarra el rollo en griego arameo y comienza a traducir al francés. Así, se le llama obviamente traducción. Entonces él empieza a escribir en francés para que todos los que hablan francés puedan leer la Biblia original en francés. Entonces este hombre, digamos que si se apellida, un ejemplo, no sé, cualquier apellido que tú le quieras dar, aquí pone su apellido y dice, esta traducción es de este hombre con este apellido, y la venden en las librerías. Pero después otro hombre que también habla francés dice, yo también la voy a traducir, y toma el original griego o arameo y la comienza a traducir al francés,
pero posiblemente este hombre es más joven y aunque hablan francés, tiene diferentes palabras, aunque son el mismo idioma, así como nosotros en español. Hay centroamericanos que hablan diferente a los mexicanos, o mexicanos hablan diferente a los sudamericanos, y aunque hablamos español, pero lo hablamos con diferentes palabras, diferentes modismos. Entonces así pasa. Y este la vuelve a traducir al francés, pero de una manera como más nueva, como más juvenil, se da a entender más con los jóvenes y pone aquí su apellido y es una traducción al francés ahora con este hombre. Así es como ha sucedido. Entonces, por eso es de que hay Biblias que te van a decir Reina Valera. ¿Qué traducciones? Fueron dos sacerdotes, uno se apellidaba Reina, otro Valera, los dos la tradujeron al español y por eso es que se llama traducción Reina Valera. En la traducción Reina Valera, cuando compres tu Biblia, yo tengo Reina Valera. Te la recomiendo, pero si la quieres comprar está bien. Si no, también la nueva versión internacional es muy buena. Entonces, hubo otro, el mismo ejemplo, agarró el griego, el arameo, y empezó a escribirla en latín. Por eso es que antes nadie entendía la Biblia, porque estaba escrita en idiomas que todavía no estaban escritas al español. Por eso es que la cultura hispana sufrió mucho de ignorancia durante años, décadas. Me atrevo a decir que cientos de años sufrió el hombre, porque la Biblia no había sido traducida en español, solamente en latín. Por eso es que ahí ustedes se van a familiarizar que antes había cultos religiosos en donde leían en latín y nadie entendía nada, ¿verdad? Por ahí nos tenían atrapados en un sistema religioso. Hoy en día, gracias a Dios, todos podemos leer porque está escrita en todos los idiomas del mundo. Entonces, agarró por ahí otra persona y lo tradujo al inglés. Y también en inglés ustedes van a encontrar que depende quién la tradujo, ese va a ser el nombre de la traducción. Por ejemplo, en esta que tengo yo, que es en inglés y en español, la traducción al inglés está en King James, se llama King James, es la que a mí me gusta. En español van a encontrar muchas traducciones, está la de Jerusalén, la traducción Jerusalén, está la de Reina Valera, está la de la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional habla más simple, más explicado. La Reina Valera habla un poco a veces como vosotros. Y si no sabes qué significa vosotros o te cuesta trabajo, pues te vas a confundir un poco. Entonces, cuando compres tu Biblia, asegúrate que es una traducción que tú puedes entender perfectamente. Entonces, esa traducción, como dije, viene escrita aquí. Esta, por ejemplo, dice aquí Nueva Versión Internacional. Esa es la traducción de la nueva versión. Quiere decir que las palabras son muy simples. No dice vosotros, no dice palabras así como un poco raras que a veces no hemos escuchado. Esta de Reina Valera sí tiene ese idioma, ese modismo, también está el español. Gracias a Dios lo entiendo porque pues ya los años que Dios nos ha permitido leerla, pero a veces cuesta un poco trabajo y hay Biblias también como para jóvenes más con un vocabulario más juvenil, pero al final todas dicen lo mismo. Ahora bien, te prometo que con esto acabamos esta clase. ¿Por qué muchos dicen que la Biblia católica es diferente a la de los cristianos? En realidad, todas las Biblias son iguales, pero el catolicismo, que es un imperio, siempre trata de hacer todo más difícil para que el hombre no se acerque más a Dios o no aprenda. Esta Biblia, para variar, la más grande e incómoda, es católica. Aquí dice Biblia católica. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la tarea que ustedes van a hacer. Bueno, número uno, viene más revuelta. Si ustedes la abren, esta es muy difícil de leer y eso es lo que ellos quieren, que no la leamos, ¿verdad? Y la diferencia es que trae dibujos, muchos dibujos. Empieza con dibujos en todos lados. El imperio católico empieza con dibujos y sigue más dibujos y
esto es un poco que te da a saber de lo que vas a aprender. Entonces, ¿es verdad que la Biblia católica es diferente a todas las demás Biblias? Todas las demás Biblias son iguales, pero la católica sí y no es diferente. La Biblia católica, a diferencia de una Biblia original, que es la que Dios nos ha dado, sin importar cuál sea la traducción, tiene más libros. Todos los libros, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento que tiene todas las Biblias del mundo, también las tiene la católica. Pero la católica tiene libros extras que se llaman apócrifos. Apócrifos. A-P-O-C-R-I-F-O-S. Apócrifos. Por ahí vamos a tratar de ponerlo en la pantalla. Libros apócrifos. Por eso es que siempre tienen más libros. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros? Esa es la tarea. Quiero que te metas a tu internet, a tu teléfono. Si no tienes, no te preocupes, aquí vamos a aprender la próxima clase. Pero ¿por qué la Biblia católica tiene libros apócrifos? ¿Qué significa? ¿Cuáles son? ¿Y por qué ellos decidieron poner esos libros en la Biblia de ellos? Pero la Biblia no es de ellos, la Biblia es de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es tu tarea. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros y por qué se llaman apócrifos? Eso es lo que vamos a aprender en nuestra próxima clase. Así es de que espero que hayas aprendido hoy. Espero que vayas y compres tu Biblia con la traducción que más te acomodes. No tengas pena, ábrela en la tienda, lee un segmento, mira si lo entiendes. Si está muy como que palabras que no entiendes, busca otra traducción. Lo más importante es que entiendas. Dios habla de una manera sencilla para que todos entendamos, absolutamente todos. Así es de que Dios quiere que entiendas tu Biblia. Dios quiere que sepas que tú la puedes leer. No es verdad que solamente un santo, un sacerdote, no, todos pueden leer la Biblia. Esas demás cosas son mentiras, son simplemente supersticiones. Ve, compra tu Biblia, comienza a leerla, abre tu Nuevo Testamento, ve al libro de Mateo y comienza a leer. Te aseguro que es tan interesante que no vas a querer dejar de leerla. Y por último, recuérdate la tarea. ¿Por qué la Biblia católica tiene libros apócrifos? ¿Qué significan apócrifos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Tú investiga por tu propia cuenta. Que Dios te bendiga y si Dios nos permite, nos vemos en el video número 2. Hasta pronto.